Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches. Bien, en unos minutos vamos a dar inicio a la clase de micosis pulmonar, ya que es la última clase de la parte teórica y luego por ahí haremos algunos comentarios de los últimos temas en relación a su examen, ¿ya? ¿Me confirman que se ve la presentación, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ahora empezamos. Bien, chicos, chicas, muy buenas noches con todos. Hoy daremos desarrollo al tema número 7 de la parte teórica de sus sílabos, que corresponde al tema de micosis pulmonares. ¿Ok? Es un tema bastante tedioso, por decirlo así, ya que uno, que no es una patología tan frecuente como las infecciones bacterianas, por ejemplo, ¿ya? Y que las micosis terminan siendo un diagnóstico por segunda o tercera intención, ¿no? Generalmente uno lo que más piensa primero son infecciones bacterianas cuando ve un proceso neumónico o un proceso respiratorio que te lleva a una insuficiencia respiratoria. Y además de eso, cuando uno ve las características de los hongos, las características clínicas, que es lo que vas a ver en el paciente, tienen muchas características en común y por ahí se diferencian en uno que otro detalle, ¿no? Así que como recomendación para que puedan estudiar esta parte y sea un poco más fácil de discernir los datos entre una y otra, lo que les recomiendo es que se hagan una tablita de las micosis, ¿no? Como un cuadrito de las micosis, donde vean ahí pues el germen, a qué tipo de germen, a qué tipo de hongo pertenece, que vamos a ir conversando ahora, los periodos de incubación, el tipo de lesión que da a nivel de los pulmones, cuál es la afectación más frecuente a nivel del cuerpo, ¿no? Y finalmente, pues, cuál es el manejo, el tratamiento que se suele dar, ¿no? Y por ahí algún dato clave que nos pueda ayudar a discernir entre uno y otro hongo si es que tuvieran características comunes, ¿no? Hay datos de epidemiología también que ahora vamos a conversar, ¿ok? Al final hago un repaso de esto que estoy conversando también, ¿ya? Para que me entiendan un poco mejor.
En cuanto a las micosis pulmonares, han de saber primero cómo es que se clasifican los hongos, ¿no? Y así tenemos los hongos tipo levaduras u hongos unicelulares, tenemos los mohos u hongos pluricelulares, ¿ok? Que son los que crecen formando hifas. Y en otro grupo tenemos los hongos dimórficos, que pueden ser o estar en estado de mohos, en su estado natural, en su hábitat natural y en cultivos, y cuando ya están en tejidos vivos, en tejidos orgánicos, a una temperatura adecuada entre 35 y 37 grados, cambian y pueden estar en forma de levaduras, o sea, cambian su forma, por eso son dimórficos, ¿ya? Dentro de las levaduras tenemos a Cándida, Cryptococcus, Pneumocystis, y entre los mohos, que ya dije crecen formando hifas, tenemos hifas septadas e hifas aceptadas, ¿no? Hifas aceptadas, o sea, como tabiques, como pequeños tabiques, si lo quieren comparar con algo que vemos en el día a día, como una caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Que tiene varios segmentos, ¿bien? ¿Quiénes tienen esa forma? Aspergillus spp, Fusarium y Pseudosporium. Y en hifas aceptadas, o sea, que crecen como un solo tubito, por decirlo así, mucorales. Bien. Ahora, tanto las levaduras como los mohos son patógenos oportunistas, como dice aquí a la derecha. Son patógenos oportunistas. ¿Qué significa? Que van a afectar sobre todo a personas inmunodeprimidas, ¿ya? A personas inmunodeprimidas. Y los dimórficos, aquí tenemos a Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, Paracoccidioides, Penicillium, y estos característicamente son patógenos primarios. ¿Qué significa? Que van a afectar sobre todo a personas inmunocompetentes, ¿ya? Inmunocompetentes. Y por supuesto también pueden afectar a inmunodeprimidos, pero en este caso sí afectan a inmunocompetentes, ¿ya? Las levaduras y los mohos no suelen afectar a inmunocompetentes, ¿okay? Sino más bien a inmunodeprimidos, con la excepción de Cryptococcus, que Cryptococcus sí afecta también a personas inmunocompetentes, ¿ya? Como dice aquí en este cuadrito, dimórficos y Cryptococcus afectan a inmunocompetentes, ¿ya? Sí son patógenos primarios. Muy bien. Ahora sí comentaremos algunos datos sobre la enfermedad que producen cada uno de estos hongos, los más frecuentes al menos, ¿ya? En cuanto a la histoplasmosis, bueno, tienen que saber que Histoplasma capsulatum crece en los suelos que tienen un alto contenido de nitrógeno, y esto es frecuente pues en las cuevas donde hay murciélagos, donde suelen estar estas aves y el excremento de estas aves está tapizando, digamos, el suelo, y esto tiene alto contenido de nitrógeno, ¿ya? Y esto favorece el desarrollo de este hongo, Histoplasma capsulatum. El periodo de incubación es de 2 semanas y generalmente en inmunocompetentes puede dar casos leves o casos asintomáticos, pero afecta a inmunocompetentes, ¿ya? Como siempre, en los pacientes inmunodeprimidos dará un cuadro mucho mayor. Va a haber fiebre, tos, malestar general, van a haber infiltrados pulmonares, como pequeños nódulos, ¿ok? Como pequeños nódulos. Y anatomopatológicamente es frecuente la formación de granulomas, ¿ya? Ahora, en los pacientes inmunodeprimidos, este cuadro respiratorio termina produciendo insuficiencia respiratoria, que es por lo que llegan estos pacientes a la emergencia, ¿ya? Dato clave aquí, el antecedente epidemiológico, ¿no? Cuevas, murciélagos, y el periodo de incubación, que eso haya sido 2 semanas a más, ¿no? O alrededor de 2 semanas. Como dice aquí, antecedente de un viaje a zonas endémicas, ya sea por trabajo, turismo, gente que ha estado en cuevas, ¿no? ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues determinando en sangre y en orina el antígeno de histoplasma, ¿ok? Un antígeno polisacárido de histoplasma. También se podría hacer la identificación de las hifas cuando no se disponga del antígeno. Y en caso de enfermedad diseminada, podemos hacer un diagnóstico en el aspirado de médula ósea, ¿ok? Otra enfermedad producida por hongo es la blastomicosis, producida por Blastomyces dermatidis. La distribución geográfica, o sea, la zona donde se puede
inhalar estos hongos y producir una enfermedad pulmonar o una enfermedad respiratoria, es similar a Histoplasma capsulatum, también en cuevas, ¿no? Pero aquí lo distinto es el periodo de incubación, y es un dato importante, porque pueden haber un cuadro clínico que les sugiera una infección por hongos, y ya el periodo de incubación es un tema distinto, que quiere decir que si esta persona tiene antecedente de haber estado en unas cuevas hace 2 meses, pensaré primero en blastomicosis antes que en histoplasmosis. Si me dice que ha estado hace una semana o 10 días, ¿no? O 2 semanas en unas cuevas, pensaré más en histoplasmosis que en blastomicosis, ¿ok? El cuadro clínico, generalmente una clínica productiva, una clínica progresiva de febrícula, mialgias, tos seca, que puede llegar a ser productiva, y a diferencia de histoplasmosis, aquí se produce una condensación neumónica, ¿ok? Hay una consolidación localizada. A diferencia de histoplasmosis, que lo que decíamos es que, donde lo tenía acá, que hay infiltrados pulmonares micronodulares difusos, ¿ok? ¿Ven la radiografía? Son micronódulos difusos. En cambio, en blastomicosis, caramba, no tengo una radiografía, pero en blastomicosis es más una consolidación neumónica muy parecida a la que todos hemos visto en la clase anterior. Bueno, hay que saber que el 20-25% de casos se disemina también a otros órganos, puede afectar piel, huesos, cerebro, y en este caso, a diferencia de histoplasmosis, también no hay reacción granulomatosa, sino más bien una reacción purulenta, una reacción piógena, muy inflamatoria, ¿no? Más de neutrófilos. El diagnóstico se puede hacer visualizando directamente las levaduras de Blastomyces, y si se hiciera algún cultivo, en este caso respiratorio, o sea, una muestra respiratoria que es el esputo, esto podría tardar semanas, ¿no? Los cultivos de hongos tardan semanas. Alrededor de 4 semanas se esperan, por ejemplo, en la práctica habitual. Nosotros pedimos un cultivo bacteriano, el resultado está en 3 días. El cultivo de hongos habitualmente está en 4 semanas. Y aquí no se usa mucho la detección de antígeno porque puede tener una reacción cruzada con los otros antígenos, ¿no? Diagnóstico, visualización directa de levaduras. En cambio, en histoplasmosis la primera opción era el antígeno. Otra micosis es la coccidioidomicosis, ¿ok? Que afecta generalmente la vía aérea y el pulmón, y aquí tiene un periodo de incubación parecido a histoplasmosis, ¿no? Entre 1 a 3 semanas, un periodo de incubación relativamente corto, ¿no? Comparado con los otros hongos. Y clínica y radiológicamente es similar a una neumonía bacteriana. Hay infiltrados alveolares, lobulares, puede haber afectación también de mediastino y algunos infiltrados nodulares difusos, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es lesión neumónica y pueden haber nódulos difusos. Ojo, pero no micronódulos como en histoplasmosis, ¿ya? ¿Qué diferencias tengo con histoplasmosis y con blastomicosis? El periodo de incubación, ¿no? Es más parecido a histoplasmosis, que es de 1 a 3 semanas acá. Histoplasmosis es 2 semanas. Pero, a diferencia de eso, de esto, aquí la afectación pulmonar no es micronodular, sino que más bien es una consolidación neumónica y algunos otros nódulos, ¿ya? A veces nódulos, pero no micronodular. En cuanto a las afectaciones extrapulmonares, la manifestación más frecuente es la afectación de la piel, ¿no? Con el exantema maculopapular o con abscesos subcutáneos, ¿no? Aquí tenemos en las imágenes una lesión cutánea que finalmente terminó siendo por coccidioidomicosis, ¿no? Y la forma más grave de esta enfermedad, cuando se produce una diseminación, la forma más grave es la meningitis, ¿no? El diagnóstico, cultivo. Presencia de hongo en el cultivo, ¿no? Una serología, una prueba de anticuerpos negativa no me descarta la enfermedad. ¿Ok? No descarta la enfermedad. Aquí hay que buscar hongo en el cultivo. Hay que ver ese cultivo de hongos si en unas 3-4 semanas termina creciendo hongo, ¿no? Y la criptococosis, que ya dijimos, puede afectar también a personas inmunocompetentes. Se adquiere por la inhalación de levaduras. La forma clínica más frecuente de criptococosis es la neurológica, del sistema nervioso central. Produce una meningoencefalitis subaguda, ¿ya?
Es parte de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de tuberculosis meningea o de tuberculosis cerebral en sí, ¿no? Cuando hay un tuberculoma, por ejemplo, es uno de los diagnósticos diferenciales. Y la afectación pulmonar, cuando se da, puede ser fulminante, sobre todo en los inmunodeprimidos, ¿no? En los inmunocompetentes da cuadros un poquito más larvados, como tos, febrícula, ¿no? Que pueden estar asociados a lesiones nodulares de distribución periférica, ¿ya? Como las que vemos aquí en la imagen. Igual, el diagnóstico, cultivo, ¿no? Cultivo y detectar la presencia de hongo, del hongo creciendo en cultivos, ya sea cultivos de sangre o de otras muestras respiratorias, dependiendo de la situación, ¿no? Si es una clínica respiratoria, una muestra de esputo podría ser, o un lavadura oncoalveolar. Y si es un paciente con enfermedad diseminada, un cultivo de sangre nos podría ayudar, ¿no? Y en los casos de meningitis, se puede buscar el antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo, en casos de meningitis. Bien, hasta ahí la micosis por patógenos primarios, ¿ya? Como dijimos, son los dimórficos, como histoplasmosis, blastomicosis, coccidomicosis, y la excepción en las levaduras es criptococo, ¿ya? Las demás levaduras son oportunistas. Criptococo sí puede dar afectación inmunocompetente, por lo tanto también se le considera patógeno primario. En cuanto a los oportunistas, tenemos candidiasis, ¿no? Candida es una levadura unicelular que suele estar también en la mucosa orofaringea y en el tracto digestivo. Hay que saber que en los últimos años han disminuido las infecciones por Candida albicans, que era lo más frecuente antes. Candida albicans ha ido disminuyendo y ha ido aumentando las enfermedades producidas por Candida glabrata y por Candida krusei, ¿no? En el hospital regional, por ejemplo, tenemos bastante Candida glabrata. Bueno, bastante, no es infrecuente, ¿no? Probablemente esto debido al uso de fluconazol, ¿no? Que ha terminado arrasando con Candida albicans. En cuanto a la infección del parénquima pulmonar, suele ser secundaria a una diseminación hematógena, ¿ya? Por vía sanguínea. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, una candidiasis invasiva se asemeja a cualquier bacteriemia, ¿ya? Y bueno, hay que tener en cuenta que la diseminación de cándida puede afectar en realidad a cualquier órgano. Dentro de lo más complejo es la afectación del sistema nervioso central, pericardio, ¿no? Y afectación de columna, por ejemplo, ¿ya? Pero lo más delicado es la afectación del sistema nervioso central. También es muy característica la afectación ocular con una endoftalmitis, ¿no? En pacientes que han hecho diseminación por sangre, una diseminación hematógena, una candidemia. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Habitualmente por invasión del parénquima en biopsias pulmonares, ¿no? Se evidencia eso en biopsias pulmonares, ¿no? Hay que tener en cuenta que Aspergillus es un hongo que se encuentra en cualquier entorno, ¿ok? No es que solamente sea un hongo que esté, digamos, produciendo enfermedad y viviendo ahí nada más en el cuerpo de las personas o de animales, no. Es un hongo que se encuentra en el entorno en el que podemos desenvolvernos, ¿no? Más aún si hay suelos que son muy húmedos, si hay suelos con restos orgánicos, como el abono, la comida y el agua, ¿ya? Tener en cuenta también que el género Aspergillus agrupa a más de 200 especies. De ellos, la más común es Aspergillus fumigatus, ¿no? Y que causa el 85% de las infecciones humanas, ¿no? Otras especies son Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus y Aspergillus nidulans, ¿no? Y bueno, el contagio se suele dar por inhalación de esporas que están formando conidias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha están las características conidias, que son las agrupaciones de esporas, ¿no? Y bueno, el contacto con Aspergillus produce una activación del sistema de macrófagos y o neutrófilos, ¿no?
Y los cuadros pulmonares que produce son distintos, ¿no? Hay distintas afectaciones pulmonares por aspergilo. Tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el aspergiloma, ¿no? La aspergilosis necrotizante, invasiva necrotizante, y la aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Ah? Muy bien. En cuanto al aspergiloma, ¿no? Es la afectación pulmonar más frecuente, la más común. Los que han pasado visita conmigo en estas semanas podrán ver, ¿no?, que hay muchos pacientes con secuelas pulmonares de tuberculosis o bronquiectasias en general y lesiones cavitarias, y dentro de ellas creciendo un hongo. Ese es el aspergiloma, ¿cierto? El aspergiloma. Hemos visto de distintos tamaños, formas, algunos muy parecidos a este que está en la imagen, pero otros un poquito más distorsionados. Bueno, pues, ¿qué es el aspergiloma? Es una masa confluyente de micelios, hongos, con células inflamatorias, fibrina, moco y restos de tejido que crece de manera lenta y progresiva en los pacientes que tienen alguna lesión residual, ya sea bula o cavidades, ¿no? Cavernas o bulas, o incluso algunas bronquiectasias quísticas, ¿no?, que son muy dilatadas, ¿no? En esos espacios aéreos, en esas cavidades o pseudocavidades, es que se empieza a formar esta masa de hongo, ¿ah? El diagnóstico, la mayoría de las veces, es incidental. ¿Cómo si el paciente viene por otro tema respiratorio, por otro tema pulmonar, que quizá termina teniendo una causa común con lo del aspergiloma, pero el hallazgo suele ser casual, ¿ok? Suele ser casual en una radiografía de tórax, pues, ¿no? O sea, un paciente que viene por un cuadro de tos, no todo el mundo está pensando en aspergiloma, no es lo primero que vas a pensar, pero haces una radiografía de tórax, encuentras una lesión sospechosa, tomografía y confirmas, ¿no?, la imagen del aspergiloma con esa imagen de media luna, ¿ok? O el paciente viene por hemoptisis, por decirlo, ¿no?, como los que hemos tenido en el hospital, viene por hemoptisis y como parte del estudio la terminas encontrando un aspergiloma, ¿no?, que suele ser la causa más frecuente de estos sangrados. Y dice, no suele producir manifestaciones clínicas per se, pero, a ver, aquí lo dice, ¿no?, la hemoptisis no es rara y podría ser una hemoptisis amenazante. También, en las formas no complicadas, el aspergiloma no requiere tratamiento alguno. Muchas veces es solo seguimiento, ¿no?, y ver si crece o ver si da algún problema, alguna complicación. Complicaciones frecuentes, primero la hemoptisis, ¿no?, la hemoptisis, ¿ya? Y en caso de que se requiera ensayar un tratamiento médico para el aspergiloma, ¿no?, paciente con aspergiloma, no pienso en operar, no hay complicación, no hay nada más, pero por ahí sospecho de que eso me está dando algún síntoma respiratorio. Puedo darle tratamiento, ¿ya? Generalmente con voriconazol o itraconazol como otra alternativa. Ahora, aquí último dice, la cirugía de resección tiene una elevada morbimortalidad. Sí, es una cirugía compleja, es una cirugía de alto riesgo, ¿okay?, que cuando se le indica al paciente es porque no hay una alternativa mejor que ofrecer, porque con el tratamiento médico eso no se va a curar y muchas veces, si son lesiones muy extensas, es casi imposible. Y ahí se plantea el tema quirúrgico, ¿ok? La aspergilosis pulmonar invasiva es una afectación también pulmonar producida por aspergillus. En el aspergiloma lo que teníamos era una ocupación de una cavidad, una ocupación de una lesión secuelar, de una bronquiectasia quística, si quieren. Es ahí, donde empezaba a crecer esta formación de hongos. Ahora, en la aspergilosis pulmonar invasiva, no, lo que tengo aquí yo es infiltración del tejido por el hongo. El hongo está metido en el tejido pulmonar, propiamente dicho, ¿ya? Y es una enfermedad grave en inmunodeprimidos, suele afectar sobre todo a pacientes con trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, en pacientes con neutropenia, ¿no? En pacientes con neutropenia y en pacientes que tienen enfermedad al injerto contra huésped o contra el hospedador, que es el término correcto, ¿ya? En pacientes con tratamiento con corticoides a dosis altas o prolongados, y también en las viriasis, ¿ya? La mortalidad es alta en la aspergilosis pulmonar invasiva, suele llevar a cuadros de insuficiencia respiratoria, que empiezan generalmente con
síntomas inespecíficos como tos seca, dolor pleurítico, disnea y algunas veces hemoptisis, ¿no? Ahora, en el paciente inmunodeprimido, los síntomas, ¿cómo suelen ser? Fiebre que no responde a antibióticos. Ya les dije, generalmente son infecciones respiratorias, neumónicas o nodulares a veces, ¿no? Que no responden adecuadamente al tratamiento antibiótico. Ahora, las lesiones que suelen verse pueden ser infiltrados un poco irregulares, pero también suelen ser lesiones macronodulares. Y lo característico es que estas lesiones alrededor de ellas mismas tienen una imagen ahí de un tono en vidrio deslustrado que le da un efecto de halo a las lesiones, ¿no? Y es ahí que hablamos del signo del halo, que suele ser cuando hay un nódulo hemorrágico. Y eso se ve en un 60% de los casos, ¿ya? Esa imagen que está alrededor de las lesiones que tiene ese tono de vidrio deslustrado es sangre, ¿no? Son sangrados, o sea, son nódulos hemorrágicos. Y otras manifestaciones, como ya hemos dicho, pueden haber consolidaciones alveolares, cavidades y incluso el signo de la media luna que puede haber si es que se asocia con un aspergiloma. ¿Qué hay que hacer para el diagnóstico? Hacer una broncoscopía, se recomienda hacer una broncoscopía y pedir el estudio de galactomanano, ¿ya? De galactomanano, que es un polisacárido de la pared de Aspergillus que se libera cuando el hongo, perdón, está invadiendo los tejidos, ¿ya? Así que es muy indicador o muy indicativo de aspergilosis pulmonar invasiva el tener un galactomanano en sangre elevado. Y también un galactomanano en lavado broncoalveolar. Entre los dos, ¿cuál tiene mayor sensibilidad? El galactomanano en lavado broncoalveolar, ¿no? Que se hace en la zona de la lesión. Sin embargo, es de gran ayuda el galactomanano en sangre, ¿no? Como dice ahí, ¿para qué o en qué caso se usa el galactomanano en lavado broncoalveolar? Para el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva en los enfermos críticos, ¿ok? A nivel hospitalario. Esto es muy poco frecuente hacerlo de manera ambulatoria, muy poco frecuente. Y bueno, tiene una sensibilidad y especificidad superiores a la de galactomanano en sangre o en suero, que es lo mismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Porque el galactomanano me orienta y me dice, oye, hay un hongo que está invadiendo tejidos, ¿no? Y si tomográficamente la imagen es sospechosa, se puede dar el diagnóstico. Pero el diagnóstico definitivo es por una biopsia, donde se ve invasión del tejido por las hifas, ¿no? Aunque eso en este tipo de pacientes suele ser difícil por el estado crítico en el que se encuentran, ¿no? Y bueno, algo de lo que comentábamos en las neumonías bacterianas en general, ¿no? La decisión de iniciar tratamiento no debe basarse exclusivamente en el número de criterios que cumple el paciente, sino también en la evaluación clínica de una situación existente, ¿ya? Y tener en cuenta que la mortalidad es muy alta en aspergilosis pulmonar invasiva. Es muy alta, ¿ya? ¿Qué se usa como medicamentos? Se puede usar voriconazol, caspofungina, anfotericina B. Opcional a voriconazol, podemos usar itraconazol, que es lo que tenemos a disponibilidad en el hospital, por ejemplo, ¿ya? Hay algunos factores o algunos criterios que se pueden tener en cuenta para considerar el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva. Hay algunos factores que dependen del paciente, otros del germen, otros por criterios radiológicos mayores y menores, ¿ya? Como estos criterios que tenga acá, ¿no? Paciente con neutropenia, con un tratamiento con corticoides prolongados o que tiene una enfermedad de injerto contra huésped, como lo conocen muchos, pero es injerto contra el hospedador. También son personas de riesgo para desarrollar aspergilosis pulmonar invasiva. Factores microbiológicos, pues que encuentre el cultivo positivo en una muestra respiratoria, ¿no? O que encuentre hifas en una biopsia, ¿no? Y como criterios radiológicos mayores, el signo del halo, el signo de la media luna, la consolidación con cavitación y sintomáticamente puede ser o nos puede orientar la tos, dolor pleurítico y la hemoptisis, que en realidad pues ya sabemos que son muy inespecíficos, ¿no?
Y para terminar, la mucormicosis. ¿Ah? La mucormicosis. Es una enfermedad bastante grave y muy destructiva de tejido, no solamente a nivel de pulmón, sino también de tejidos blandos y también de hueso. ¿Ok? Mucormicosis se come el hueso. Como dice aquí, es una enfermedad grave y angioinvasiva. ¿Ok? Angioinvasiva. ¿En quiénes suele ser, o en quiénes suele presentarse? En diabéticos no controlados, en diabetes muy mal controladas, muy descompensadas. ¿Ah? Son pacientes que suelen hacer estos cuadros de micosis en la vía aérea superior. ¿No? ¿Quiénes más? Pacientes con neutropenia prolongada o pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos. ¿Y cuál es la forma más común de presentación? A nivel de los huesos de la cara, a nivel de senos paranasales. ¿Ya? Lo delicado aquí, que puede extenderse hacia las órbitas o al cerebro. ¿Bien? Como dice ahí, es muy frecuente en diabéticos. ¿Ya? En diabéticos. Y bueno, dice que la enfermedad pulmonar es similar a la aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Ok? Ya estamos viendo que mucormicosis invade tejidos, destruye, necrose. Entonces, basta con ver que es similar a aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Ya? El diagnóstico se hace por la presencia de hifas anchas aceptadas en una biopsia. Hifas anchas aceptadas en una biopsia. O hifas aceptadas, ¿no? Como lo hemos conocido en biopsia. La mortalidad es alta. La mortalidad es alta, sobre todo si produce afectación pulmonar, la cual puede llegar hasta un 75% de los casos. ¿En qué o qué factores pueden mejorar la supervivencia de estos pacientes? Uno, el diagnóstico precoz. Mientras más precoz, menos lesiones destructivas puede tener, ya no solo a nivel de cara o senos paranasales, sino también de la base del cerebro, por ejemplo. ¿Ya? Y eso nos asegura, pues justamente el diagnosticarlo precozmente, nos asegura un tratamiento médico quirúrgico a más temprana afectación o a menor afectación, ¿no? Y la posibilidad de que pueda ser curado. En esta tablita están los hongos más frecuentes que hemos comentado y cuál sería la opción de tratamiento, ¿no? La opción de tratamiento y algunas alternativas. ¿Ya? Lo revisan después con un poco más de detalle. Muy bien. Breve, puntual, para que no se compliquen mucho con el tema de los hongos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? O si no, para hacer algunos comentarios de los temas previos, enfocándolos un poco a su examen. No, doctor, todo claro. Bien. A ver. ¿Qué inquietudes tienen? Primero que hablen los delegados, delegado, delegada, si tienen alguna inquietud respecto a los temas previos, y si no, voy a hacer algunos comentarios. Sí, espera un momento. Dime. Doctor, disculpe, una pregunta con Dime. respecto a tuberculosis. Lo Sí. que pasa es que no sé si se ha enterado de que el INSA ha mandado una nueva norma técnica con respecto a tuberculosis y no sé si nos guiaríamos a esa nueva norma técnica o a la que normalmente hemos estado trabajando antes de que saliera esta norma. No, ¿Tú has revisado la norma técnica, la actualización que ha salido? No es toda completa, es solamente respecto al tratamiento. Sí, solamente el tratamiento nada más. La TB sensible, ¿no? Que Ajá. ahora... En realidad TB sensible y TB resistente también. Lo que pasa es que ese es otro documento, pero han sacado actualización en las dos, porque a partir de los próximos meses ya empezaremos a manejar aquí en Lambayeque pacientes con tuberculosis drogoresistente con esquemas orales. Ya le vamos diciendo adiós a los inyectables, lo cual va a ser un golazo con los pacientes. Van a hacer tratamientos en algunos casos
prácticamente en cuanto a tiempo, como si fueran esquemas sensibles, con drogas por vía oral, ya no con inyectables, que antes teníamos que prolongar muchísimo el tiempo de tratamiento. Pero te digo, ¿has revisado ese nuevo artículo que ha No, salido? lo que usted me menciona no, pero lo que he podido revisar sobre la TV sensible, que ahora la, el tratamiento de la segunda fase ya no va a ser interdiario, sino diario. A eso me refiero. No sé si de repente, como usted dijo que nos iba a hacer algunos hincapié de algunos temas, a lo mejor ahí nos puede orientar. No, a eso me refiero. ¿Y Si tú vamos. estuviste en la clase de tuberculosis, la que di? Sí, sí, exacto. ¿Y has revisado las diapositivas? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Está diferente a la actualización? Hasta donde yo estaba, creo que sí un poco. A ver, déjame, de lo mejor me he equivocado. No, ya en esas diapositivas ya está la actualización. Esa actualización nos la alcanzaron a nosotros vía documento, justo creo que una semana o 2 semanas antes de que diera la primera clase de tuberculosis al bloque anterior. Entonces ya lo había incluido yo en las diapositivas, adelantándole de que eso recién se iba a hacer público en unas 2 o 3 semanas más adelante, ¿no? Que es cuando ustedes ya probablemente se hayan enterado. Entonces eso ya está en sus diapositivas. Lo que está en su diapositiva respecto al tratamiento, a los esquemas, es la actualización. Ya está actualizado eso. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Ahí van a ver si ves tus diapositivas, no sé si las tienes a la mano, justo las estoy cogiendo yo ahorita abriéndolas aquí. Correcto, doctor, lo que me está Esquema comentando TV está bien. sensible, están 2-4, el 4 es diario, ya no es interdiario. Y en cuanto a miliar, sistema nervioso central articular, no cambia. Y aquí se añade un nuevo, un nuevo grupo de pacientes que no estaba considerado antes, que es la tuberculosis no grave en niños. Esto no existía antes en la norma técnica. Esto es nuevo. No es que se haya modificado un poquito, no, esto es nuevo. Este nuevo es un nuevo grupo, ¿no? Tiene que cumplir los criterios que mencionan aquí, que sea paciente de 3 meses a 16 años, con peso mayor a 3 kilos. Y aquí es el detalle, ¿no? Que sea una TB solamente ganglionar, intratorácica, que los ganglios no obstruyan la vía respiratoria. Ya le dije que los ganglios suelen obstruir los bronquios a veces cuando están muy grandes, más aún en niños. Pero bueno, que no obstruya las vías respiratorias, o sea, que no produzcan atelectasia, en otras palabras, que no tenga derrame pleural, perdón, que si tiene derrame pleural, este no sea complicado, o sea, que no sea pus o que no tenga nivel hidroaéreo, que no sea que no tenga neumotórax. Que la enfermedad sea pausivacilar, que significa que no llegue a una cruz, sino que solo me diga de 1 a 9 bar por 100 campos, que no llegue a una cruz, que no tenga cavernas y que solamente afecte a un lóbulo. Por supuesto que no sea miliar, porque miliar es diseminación hematógena. Ok, o sea, si el paciente, un niño de entre 3 meses y 16 años, cumple con estos criterios, yo podría dar el esquema más corto. Ya no 2-4, sino 2-2, como ven allí en sus diapositivas. ¿Ya? Ok, doctor. Listo. Entonces, bien, Fabricio, ya las diapos en cuanto al tratamiento están actualizadas ya con la nueva norma que ha salido para el tratamiento. Pero ojo, yo he considerado aquí solo sensible. Solo sensible. Ya no he hablado de la TV resistente acá. No es para ustedes. ¿Ok? Pero sí es importante que conozcan el manejo de la TV sensible porque ustedes, cuando sean médicos generales y van a ir a hacer sus serums, lo primero que van a hacer ustedes son probablemente los responsables de tuberculosis y van a ver ustedes a los pacientes con tuberculosis y ustedes van a tener que indicar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis sensible. Ya cuando es resistente, esto tiene que ser enviado, derivado a nosotros como consultores. ¿Ya? Listo, doctor. Muy bien. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bien, ¿qué cosas son importantes para ustedes como futuros médicos que destaquen de los temas que hemos revisado? En cuanto a neumonías, en general,
Doctor, disculpe, ¿puede repetir si me recuerdo? ¿Hola? Dime, Stephanie, ¿no te escucho muy bien? Disculpe. Sí, se me estaba entrecortando el internet. Siga, no se preocupe. Ok, ok. Bien, les comentaba, ¿no? De que en cuanto a neumonías es importante que, uno, sepan reconocer un cuadro clínico de una neumonía, ¿ya? Que básicamente es un cuadro de una infección respiratoria que ya de por sí te da la sensación de gravedad, ¿no? Que no sea simplemente un resfriadito, que no es una congestión, sino que es un paciente que tiene una tos con expectoración muchas veces ya mucopurulenta, ¿no? Con fiebres altas o fiebres persistentes, que puede tener quizá una gran leucocitosis y que suele asociar dolor pleurítico, No es un dato tampoco clave, pero suele asociar dolor pleurítico, ¿ya? ¿Y qué es lo más destacado del examen físico en un paciente con neumonía? A ver quién me responde. En la auscultación, ¿qué es lo más destacado? Perdón. Crepitantes. Los crepitantes húmedos. Entonces, ese es un dato clave en un paciente con neumonía. ¿Ok? ¿Y por qué se producen los crepitantes en este caso? La presencia de moco. ¿En dónde? A nivel alveolar. Las vías respiratorias bajas. Es en la vía respiratoria, no en los alveolos, como dice Stephanie. ¿Ok? Es secreción en los alveolos. Secreción mucosa inflamatoria, purulenta, ¿no? En los alveolos, ¿ya? Cuando se abren, el aire ingresa a los alveolos, remueve todo esto y produce ese ruido de crepitantes húmedos, ¿ya? Entonces, si comprenden eso, por qué se producen los crepitantes, ya sabrán que en una neumonía siempre van a haber crepitantes. Y es un dato característico, es un dato típico. Así como cuando uno les pone algo sobre asma, tengo que mencionarles sibilantes, si no es imposible que piensen en asma de algo que están leyendo. En una neumonía tiene que haber crepitantes. ¿Y cómo confirmo yo una neumonía? En un paciente que sospecho clínicamente que tiene neumonía, ya lo ausculté, crepita en la zona que le duele y todas las clínicas de infección respiratoria aguda. ¿Cómo confirmo que tenga una neumonía? Con una radiografía. Una radiografía. Con una radiografía de tórax, por supuesto, con una radiografía de tórax. Bien. Y en la radiografía de tórax, ¿qué espero encontrar? Lo habitual. ¿Perdón? El infiltrado alveolar con broncograma aéreo o consolidación alveolar con broncograma aéreo o una condensación, si quieren, con broncograma aéreo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el tejido alveolar está ocupado por secreción y la vía aérea se dibuja. El aire destaca dentro de toda la consolidación. Dentro de toda la radioopacidad destaca el aire de la vía aérea, valga la redundancia. Entonces está dibujadito, por eso se le llama broncograma aéreo. Muy bien. Importante que sepan tener en cuenta cuando nos planteamos que una neumonía pueda ser intrahospitalaria. Interesa tener en cuenta o reflexionar sobre los que son los periodos de incubación. Si un paciente está hospitalizado desde ayer, ¿no? Y hoy en la mañana de pronto está con fiebre, tos, expectoración mucopurulenta, de una radiografía de todas y tiene un infiltrado, tiene neumonía, ¿diría que es una neumonía intrahospitalaria? No, tiene que ser mayor a 48 horas. Mayor a 48 horas, lo más probable es que esa neumonía ya la había incubado fuera, ¿cierto? Perdón, se había contagiado fuera y estaba incubando, ¿verdad? Ese criterio también tenerlo en cuenta al alta. No está escrito en sus diapositivas, pero lo he comentado varias veces en la clase. El paciente sale de alta hoy y si mañana tiene una neumonía, ¿qué es una neumonía comunitaria? No, es hospitalaria. De 5 a 7 días. De 5 a 7 días. 5 a 7 días, ¿no? Se puede considerar. Bien. Importante eso.
Luego, algunas características de los pacientes para pensar en cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia pueden producir la neumonía, ¿no? Quiénes son los que más frecuentemente afectan en EPOC, en situaciones de epidemias, etcétera, ¿no? Qué gérmenes pueden estar con mayor frecuencia en ciertos hábitats, hablando pues de aguas estancadas, de bosques, por ejemplo, ¿no? Y en una neumonía, tener en cuenta cuáles son los criterios de gravedad de una neumonía, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de gravedad de una neumonía? Importante que lo sepan. Y en un paciente con una neumonía, por decir una neumonía complicada o una neumonía grave, ¿en qué situación se va a encontrar este paciente? A nivel de oxigenación. Se va a encontrar en situación de insuficiencia respiratoria, lo más probable, si es un caso muy grave, ¿no? Y si el paciente está en insuficiencia respiratoria y tiene una neumonía y le llega a la emergencia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer con este paciente? ¿Colocarle antibiótico? Broncodilatar, ¿no sería? Oxígeno. Oxígeno. Bien, oxígeno, oxígeno. ¿Por qué broncodilatarlo? ¿En qué momento les he mencionado broncoespasmo? Andrea, cuidado. ¿Okay? Yo no digo que probablemente sea un paciente que necesite broncodilatador, probablemente, si tú lo evalúas y le encuentras sibilantes y sospechas broncoespasmo, lo broncodilatarás. Pero hasta ahora yo no he mencionado nada de eso. Solo he estado hablando de una neumonía y una neumonía no necesita broncodilatadores. Ya le dije, ustedes razonen los mecanismos que se están dando en el paciente para que sepan qué tratamiento darle. ¿Ya? La medicina es bastante lógica. ¿Ok? Entonces, y les vuelvo a preguntar entonces, ¿lo primero que harían con el paciente es darle antibióticos? Oxigenoterapia sería, ¿no? Oxigenación. Oxigenoterapia, ¿verdad? Oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque está en insuficiencia respiratoria. Sí, producido por la neumonía, que es una infección, es cierto. Pero primero le doy el soporte, porque si no, mientras le coloco el antibiótico se me muere el paciente, me hace un paro respiratorio, ¿cierto? Entonces, no, le coloco el soporte, que es oxígeno, es la medida más importante. No más importante, sino la más prioritaria. Y luego, inmediatamente, una vez que ya está con oxígeno, antibiótico y todo lo que corresponda. Bien. Un paciente con neumonía puede tener de fondo un EPOC o una EPOC. Puede tener de fondo asma. Sí, por supuesto. Entonces, pero esto no se lo van a inventar ustedes, sino que ya cuando se les presente un caso, el paciente que tiene tos, expectoración mucopurulenta, fiebre, que quizá tiene leucocitosis, que crepita la base de un pulmón y que ahí tiene su broncograma aéreo. Si este paciente también les manifiesto que está con sibilantes, ahí ya probablemente está con un proceso bronquial, ¿cierto? Y si por ahí le digo que los sibilantes son difusos, podría ser asma, pero si les doy un dato de que el paciente fuma y que tiene un índice de 30 paquetes año, y no les doy el dato de que sea asmático, en lugar de asma, que sería mi segunda opción, sería más una EPOC, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta cómo todo es cuestión de tomar los datos? Cuando hay un caso clínico, ningún dato está por las puras. No hay distractores en un caso clínico, a diferencia de preguntas de alternativas sueltas. No, en un caso clínico todos los datos que te dan son por algo, para considerar o para excluir un posible diagnóstico. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. ¿Qué otro detalle? En cuanto a neumonías, creo que eso. Ahora, en cuanto a tuberculosis. Tuberculosis. Tener en cuenta algo que comenté con un grupo la semana pasada, que hablar de baciloscopía no es hablar de examen de esputo. Por favor, una baciloscopía es un examen en el que yo busco ver bacilos en el microscopio después de haberles hecho una tinción.
¿ya? Especial para este tipo de bacterias, que son tinciones ¿de qué tipo? Decía el Ácido niño. alcohol resistente. Así es, para bacterias ácido alcohol resistentes. ¿Ya? Ahora, baciloscopía es eso, es ver bacilos. Ahora, la muestra más estudiada, la más frecuente, la que más se pide, es la de esputo. Eso sí es cierto. Pero no son sinónimos, por favor, ¿ya? Es baciloscopía en esputo. Es decir, examen de esputo no me están diciendo nada, porque yo de esputo le puedo hacer los análisis que quiera. Baciloscopía en esputo, baciloscopía en líquido peritoneal, baciloscopía en líquido pleural, baciloscopía en orina, baciloscopía en heces, baciloscopía en líquido cefalorraquídeo. Se puede pedir en todos los fluidos y también baciloscopía en tejidos. ¿Ok? Se hace un frotis, etcétera, y esa es otra técnica. Pero es eso, baciloscopía es ver bacilos con una tinción al microscopio. ¿Ok? Baciloscopía sí es sinónimo de BK, eso sí. Por lo tanto, yo puedo pedir BK en esputo, BK en heces, BK en orina, BK en todo. ¿Ya? Ahora, pregunta para ustedes. El gol estándar de diagnóstico de una tuberculosis es un BK positivo. Es el cultivo. Es el cultivo, ¿cierto? Es el cultivo. Y actualmente ya están entrando las pruebas moleculares que detectan ADN de tuberculosis, que también es criterio diagnóstico de certeza, ¿ya? Porque el ADN de tuberculosis es el ADN de tuberculosis. La bacteria de tuberculosis que crece y está mirando ahí al microbiólogo es la bacteria de tuberculosis. En ambos casos tiene un elevado valor predictivo positivo, ¿ya? Y se considera diagnóstico. En cambio, una baciloscopía, yo tengo bacilos que se han pintado con la tinción, pero quizás son otras micobacterias, por ejemplo. Todas las micobacterias son ácido alcohol resistentes, así que se van a pintar, van a ser BK positivo, pero algunas veces puede tratarse de otras micobacterias. Por eso es que el BK no es un diagnóstico de certeza, ¿ok? Porque hay algunos casos en los que puede tratarse de otras micobacterias. Doctor, entonces, ¿por qué le dan tratamiento a los pacientes con BK positivo? Bueno, porque el 99.9% de pacientes sí es tuberculosis, pero teóricamente tienen que saber que no es de certeza. ¿Por qué? Porque algunas veces puede tratarse de otras micobacterias. ¿Ya? Doctor, entonces, ¿por qué no esperamos mejor a tener el cultivo para estar seguros? Bueno, porque tendrás la micobacteria mirándote y ya no tendrás paciente, ya se habrá muerto. ¿Cierto? O ya estará muy secuelado, ¿verdad? Entonces, con BK positivo, riesgo-beneficio, tratamiento. ¿Ah? Por el mismo criterio de riesgo-beneficio, ya verán que algunas veces damos tratamiento incluso con BK negativo, cuando la sospecha es alta. Y aquí hago otra pregunta, a ver qué comprenden. ¿Un BK negativo me descarta tuberculosis? No. No. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Entonces, un BK negativo no me descarta tuberculosis. ¿Por qué? Porque la prueba no es tan específica. ¿Cómo? Porque la prueba no es tan específica. Por los falsos negativos, tal vez. Claro, pero ¿por qué puede haber un falso negativo? ¿Por qué me puede salir un BK negativo en una persona que sí tiene tuberculosis? Porque quizás el paciente tenga poca carga viral. O... Porque se Por la necesitan de presencia de 5.000 a otros. 10.000 vacilos, algo así. Perdón. Laura Stephanie Monsalve Tello. Vamos a ver. Ha dicho porque probablemente tenga poca carga viral, ¿cierto? ¿Y qué tienen que ver los virus aquí? Ojo, no se apuren en responder. Te refieres probablemente a poca carga bacteriana. Sí, eso. Ok. Tengan cuidado con sus respuestas, que errores así cometen en su examen y eso les invalida una respuesta. ¿Ah? Entonces sí, porque hay poca, probablemente se debe a eso, a que hay poca carga de bacterias o de bacilos, si queremos ser más específicos, ¿no? En la muestra que se ha entregado.
¿Cuántas bacterias necesito que hayan por mililitro para que el BK pueda resultar positivo? 5.000 a 10.000. Así es, Stephanie. Perdón, Jocelyn, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, así es. De 5.000 a 10.000. ¿Qué sucede si hay 500 bacterias? 500 bacilos. Va a ser Será BK falso negativo. negativo. Y hay bacterias, pero no se puede detectar, pues el ojo del biólogo con el microscopio tiene un límite. Tiene un límite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay esa poca cantidad de bacterias, pues cuando yo esparza, probablemente lo que estoy esparciendo justo por esa parte no hay muchas bacterias y no las voy a ver. En cambio, si todo está bien cargadito de bacterias, hay más probabilidad de que en lo que yo extienda encuentre bacterias. Bien. Y generalmente lo que se hace es, de esa misma muestra de donde se sacó un poquito para hacer el BK, de ese mismo frasco, se envía a hacer el cultivo. Y es así que un BK negativo de una muestra puede terminar teniendo un cultivo positivo, porque yo para el cultivo necesito pocas bacterias. ¿Cuántas bacterias por mililitro pueden ser suficientes para que un cultivo salga positivo? 10 a 100. 10 a 100. De 10 a 100. Así es, de 10 a 100, ¿no? O sea, miren, con pocas bacterias, BK negativo, pero el cultivo puede salir positivo. ¿Ya? Y es por eso que se debe enviar a cultivar la misma muestra, para poder también interpretar de manera correcta luego los resultados y el seguimiento del paciente. Bien. Voy a hacer una pregunta suelta, un voluntario o voluntaria. Levante la mano aquí por el sistema. ¿Nadie? Ya, Stephanie, delegada del aula. Dígame. Dame la definición de tuberculosis. Ya, es una enfermedad causada por la Mycobacterium pneumoniae y que afecta a pulmón y también a otros órganos. ¿Quién la produce? Mycobacterium. ¿Mycobacterium qué? Tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Les vuelvo a decir, tengan cuidado con lo que responden. Ahorita quizá por ser algo oral, verbal, te apuras, pero has dicho Mycobacterium pneumoniae. Sí, Okay. Tú sabes la respuesta, pero te apuras en responder, y lo mismo les pasa a muchos de ustedes, se apuran en responder, en escribir, y a veces escriben cosas que no son correctas, y eso ya les digo, invalida sus respuestas, ¿no? Es una enfermedad, sí, producida por esta bacteria, ¿no? Que afecta sobre todo a pulmones porque es la vía de contagio, pero también puede afectar a cualquier otro órgano por diseminación hematógena, sobre todo, ¿no? Ahora, es una enfermedad infectocontagiosa, ¿cierto? Una enfermedad infectocontagiosa. Bien. Y una pregunta para Andrea, que estaba levantando la mano y se ha quedado con las ganas de responder. Andrea, dime tú, ¿cuál sería la diferencia entre enfermedad tuberculosa e infección tuberculosa? La enfermedad tuberculosa no es la que está en el sistema como tal, sistémicamente, es decir, y la infección es cuando recién se está dando la infección pulmonar, por así decirlo. ¿Alguien que pueda añadir algo más para aclarar? Sí, Pierre. En este caso, no, bueno, por lo que llegué a entender, usted preguntó entre enfermedad, tuberculosa e infección, me parece, ¿no? Sí. En este caso, lo que es uno diferencia en otro que uno es latente y en el otro se está produciendo la sintomatología. Bien. Sí, tienes la idea, compañera, también más o menos, pero Andrea, quiero aclarar un poquito algunas cosas. Es que es como, por ejemplo, creo yo que la enfermedad tuberculosa es cuando el paciente ya está recibiendo tratamiento, pero la enfermedad tuberculosa está.
A eso me O refería. no está recibiendo tratamiento. No o está no recibiendo está tratamiento, recibiendo ajá, pero ya está presente. Y la infección sería cuando recién está empezando a presentar los síntomas como tal. Si ya está presentando síntomas, ya está enfermo. Ay. Por eso quiero precisar algunos detalles ahí. Tienen la idea, pero se terminan, ¿cómo les digo? Cuando ya empiezan a hablar de más, ya ahí meten la pata. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno habla de enfermedad tuberculosa, no es más que hablar de tuberculosis, la que todos conocemos. O sea, el paciente que está enfermo de tuberculosis. Puede ser pulmonar, con los síntomas que ya sabemos, con la caverna, con los micronódulos, árbol en brote, con la lesión radiológica que quieran, pero hay una lesión radiológica sospechosa de tuberculosis. O de repente adenomegalias, etc., ¿no? Y si es extrapulmonar, cualquier otra afectación que sea, pues, manifestación de tuberculosis. ¿Ok? O sea, tiene manifestaciones clínicas de tuberculosis. O tiene lesiones radiológicas o anatomopatológicas de tuberculosis. O tiene una identificación de bacteria tuberculosa. ¿Ok? Eso es estar enfermo de tuberculosis. Yo puedo venir por X motivo, hacerme un chequeo en neumo y me hacen un examen de esputo y me sale una baciloscopía positiva con cultivo positivo. Doctor, pero yo no tengo nada, no tengo nada. Sí, señor, pero le hemos encontrado la bacteria, así que usted tiene tuberculosis. Ya miraremos en dónde está. En los pulmones no hay nada. Bueno, quizá es laringia. Ya buscaremos. Pero está enfermo de tuberculosis porque se le ha encontrado la bacteria en una muestra de su cuerpo. Está enfermo de tuberculosis. Puede ser con síntomas, puede ser con radiografía, con biopsia o con microbiología. Con cualquiera de esas cuestiones alteradas respecto a tuberculosis, el paciente tiene tuberculosis o tiene enfermedad tuberculosa. ¿Ok? Es lo mismo. Tener tuberculosis, cuando hablamos de que alguien tiene tuberculosis, estamos hablando de que está enfermo de tuberculosis. Lo sepa o no lo sepa. Esté en tratamiento o no esté en tratamiento. Tiene tuberculosis. En cambio, infección tuberculosa latente es aquella persona que, valga la redundancia, se infecta de tuberculosis, pero que no ha logrado vencer al sistema inmune para producir enfermedad. El sistema inmune ha terminado derrotando a la bacteria, pero tiene memoria inmunológica contra esa bacteria. Y las bacterias muchas veces están atrapadas en granulomas, ¿no?, en nuestro cuerpo. Y ahí se han quedado atrapadas, encerradas. Poquitas bacterias, las que no murieron, se han quedado ahí atrapadas. Entonces, es importante conocer que hay infección tuberculosa latente, que esto existe. ¿Por qué? Porque estas personas tienen riesgo de, en el futuro, desarrollar enfermedad por reactivación, porque esas bacterias contaditas que se quedaron atrapadas por nuestro sistema inmune, que se quedaron, digamos, rodeadas por granulomas, esas bacterias, cuando nuestro sistema inmune caiga, fracase, cuando nos inmunodeprimamos por alguna enfermedad oncológica, VIH, corticoide por mucho tiempo, inmunosupresores, por el motivo que sea, nuestro sistema inmuno cae y esas bacterias se van a escapar y van a producir tuberculosis por reactivación, van a producir enfermedad tuberculosa. ¿Ok? Entonces es importante saber que esto existe. ¿Por qué? Yo debo detectar quiénes están infectados de tuberculosis y no enfermos, quienes están solo infectados, para darles un tratamiento que es más corto, no es con 4 medicamentos, es con 1 o 2, según los esquemas que se elija, y con esquemas cortitos, que pueden ser de 2, 3 meses o a veces incluso de 1 mes, para evitar que estas bacterias puedan en el futuro dar enfermedad. ¿Ok? Entonces hay tratamiento de la enfermedad tuberculosa o de la tuberculosis, que es el que todos conocemos, pero también tienen que saber que hay otro concepto que es el que tiene infección tuberculosa latente. O sea, la bacteria entró a su cuerpo en algún momento, su sistema inmune ganó, pero hay algunas bacterias que han quedado por ahí atrapaditas, encerradas, y que esas son un potencial riesgo al futuro. ¿Ya? Ahora, ¿yo cómo determino que una persona está infectada por tuberculosis, que tiene infección tuberculosa?
¿Con qué tipo de pruebas? La tuberculina. Esa es una de las pruebas. La prueba de cultivo no. Con cultivo ya estás enfermo. Ya les dije, estás enfermo si tienes síntomas, si tienes lesión radiológica, si tienes lesión en biopsia o si encuentro bacteria, ya sea BK, cultivo, molecular, lo que sea. Cualquier cosa estás enfermo. Para infección latente sería con IGRA y tuberculina. Así es, tuberculina, que es en la piel, o el IGRA, que es una muestra de sangre. Se identifica el interferón, si no me equivoco. Así es, interferón gamma. ¿Ok? Entonces, yo con esas dos pruebas detecto si la persona tiene respuesta inmune contra tuberculosis. ¿Qué significa? Que la bacteria ingresó en algún momento a mi cuerpo y estoy infectado. Siempre y cuando no esté enfermo. ¿Ya? Entonces, para hablar de infectado, tienes que primero excluir que tenga algún criterio de enfermedad. Y luego determinar que la bacteria haya estado en tu cuerpo. ¿Cómo? Haciendo la prueba de tuberculina o el IGRA. Si sale positivo, estás infectado. Y vuelvo a repetir, siempre y cuando no tengas ningún criterio de enfermedad. Ni clínico, ni radiológico, ni anatomopatológico, ni microbiológico. ¿Ok? Ahora, yo les hago otra pregunta, a ver. ¿Cómo razonan ustedes? A una persona que está enferma de tuberculosis, por el criterio que fuera, si yo le hago una prueba de tuberculina o un IGRA, ¿me debería resultar positivo o negativo? Negativo. Negativo, o sea que la bacteria nunca ingresó. Positivo, porque él ya estaba infectado en algún momento. Positivo. Porque está enfermo, pues. Si está enfermo, también ya tiene respuesta inmune contra esa bacteria. Va a detectar, las pruebas me van a detectar que la bacteria ha entrado en mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque tienen que saber que la prueba de tuberculina y el IGRA no sirve para determinar si una persona tiene tuberculosis activa. ¿Ok? No sirve para eso. Me sirve para determinar infección. Si la bacteria está en contacto o está en contacto con mi cuerpo. ¿Ok? Entonces me va a salir una prueba positiva de IGRA o de tuberculina en el que tiene infección latente solamente y por supuesto en el que está enfermo. ¿Ya? Hago mucho hincapié en eso porque algunos dicen, oye, para saber si tiene TB o no TB, hazle su prueba de tuberculina. No, porque la prueba de tuberculina si sale positiva no me discierne ninguno de los dos. Y si sale negativa, doctor, pues si sale negativa no ha habido contacto. También hay falsos negativos, así que ya es otro tema. También hay falsos negativos, pero es otro tema. ¿Ya? Pero yendo a la pregunta. Una prueba de tuberculina positiva no me dice si está enfermo o solo infectado. ¿Ok? En otras palabras, el que está enfermo primero ha estado infectado, ¿cierto? Entonces, si lo razonamos así, entenderán que todo enfermo debería tener una tuberculina o un IGRA positivo. ¿Ya? ¿Se comprendió esto? ¿Se comprendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. ¿Qué otros comentarios sobre tuberculosis? Ya les dije que para el diagnóstico un BK no es el diagnóstico de certeza, pero que en la práctica eso es TB hasta que se demuestre lo contrario y damos tratamiento. Perfecto. Pero que yo confirmo que hay TBC con cultivo o con prueba molecular, ¿cierto? Bien. Prueba molecular, que la más común actualmente es la prueba rápida, que es el GeneXpert. Pero bueno, pero hay otras más. ¿Ya? Ensayo sonda lineal y otras más. Ahora, ¿con qué prueba yo debería evaluar que ha habido una curación, en otras palabras, una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Que ha habido curación de tuberculosis? ¿Con el cultivo? Cultivo también. Con el cultivo. ¿Y por qué no con el BK solamente? Que la guía lo contempla así, ¿eh? Ya le hemos hecho la observación a la gente que vino de Lima, pero ¿por qué el BK solito?
No debería ser un criterio de curación. Por el número de bacterias que se necesitan. Ajá, por lo mismo que se necesitan bastantes, pues, ¿no? En el caso de que sea negativo, ya. Pero ¿y si sale positivo? Un BK positivo al final del tratamiento con 1 bar, 2 bar. ¿Qué significa? ¿No se curó? Pueden darse las bacterias, pero ya muertas, doctor. Las bacterias muertas también se pintan. Así Puede que ser, pero por tendríamos... otra infección. ¿Cómo? Por otra micobacteria. Puede ser, pero por otra micobacteria. No, las bacterias mismas de tuberculosis, que ya por ahí quedaron un par de bacterias muertas, terminan encontrándose en el último mes de tratamiento y son bacterias muertas. Entonces yo espero el cultivo de ese BK, de esa misma muestra. Ya les dije, siempre es la misma muestra, el mismo frasco. Pues de ese BK que me salió por ahí 1 bar, 2 bar, espero el cultivo. Y si el cultivo sale negativo, ¿qué significa? Que eran bacterias muertas las que se pintaron. Por eso el BK no debería ser un criterio de curación, ni sí ni no. ¿Y la prueba molecular? Es ADN. ¿Se la dirá para criterio de curación o no? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí con vida? El ADN también se detecta de las bacterias muertas. Por supuesto. Por supuesto. Una prueba molecular no me sirve para evaluar respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque puede que sean bacterias muertas todo lo que hay ahí y la prueba va a ser positiva porque me va a detectar el ADN. ¿Cierto? Bien, entonces criterio de curación, cultivo. ¿Cultivo positivo? Negativo tiene que ser. Obvio, ¿no? Cultivo negativo. Muy bien, Jocelyn. Kaylee Jocelyn. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante de tuberculosis? Que conozcan cuáles son los posibles efectos adversos que dan los medicamentos también, ¿ya? Porque eso lo van a manejar ustedes. Cuando son reacciones leves, ya cuando son graves sí la envían al consultor. Tener en cuenta también que actualmente, ya desde los últimos años, más en el último año, se han empezado a usar para el tratamiento de la TBC sensible medicamentos que vienen en presentación de drogas fijas combinadas o dosis fijas combinadas, ¿ya? Esto lo que permite es que si un paciente, por decir, de 60 kilos, que antes tenía que tomarse 11 pastillas más su piridoxina, bueno, 11 pastillas, por decir, actualmente con los medicamentos que vienen en dosis fijas combinadas, o sea, que traen los 4 medicamentos en una proporción establecida, toman solo 4 pastillas. ¿Ya? Entonces, eso ha mejorado bastante la adherencia al tratamiento en el paciente de TB. El hecho de tomar menos pastillas, ¿no? Que como se dice, al ojo o a la primera vista, ya no es tan pesado, ¿no? Como tener que tomarte 11 pastillas, que es más complicado, ¿ya? ¿Se puede usar en todos los pacientes? No. Hay algunos pacientes en los que no se recomienda utilizar, ¿no? Luego revisan eso. Y mucho hincapié también con el tema de las dosis máximas. Las dosis máximas, ¿ya? Si un paciente pesa 100 kilos, 110 kilos, tú no le vas a multiplicar solamente cuántas dosis, cuántos miligramos por kilo son y le das esa cantidad. No, también hay un límite máximo de dosis que se le puede dar al paciente, ¿ya? Tener en cuenta eso también. En los pacientes con hepatopatía, tener en cuenta cuáles son los fármacos más hepatotóxicos que no se pueden utilizar según el child. Van a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en el child A, uso piracinamida. Sí puedo utilizar de los 3 hepatotóxicos que son piracinamida, rifampicina e isoniazida.
En el Child A debo evitar piracinamida, que es el más hepatotóxico, pero me quedo con los otros dos. En el Child B, evito piracinamida y evito isoniazida. Me quedo solo con rifampicina, que es el menos hepatotóxico. Y en el Child C no uso ningún hepatotóxico, ¿no? En la afectación renal, destacar cuáles son los que requieren ajuste de dosis, ¿no? Ajuste de dosis. Y ya he mencionado efectos secundarios. Las dosis fijas combinadas. Bien, creo que ya estamos como parte del repaso de TV también. Un dato importante en cuanto a los fármacos de primera línea, los de esquema sensible, destacar, chequen cuáles son más bactericidas y cuáles son más bacteriostáticos, ¿no? Creo que ya estamos por ahí. En la prueba de tuberculina, ¿tiene algún otro nombre? TPD. ¿Algún otro más? Algunos le llaman Mantoux. ¿Es derivado proteico purificado? Eso es PPD. Es la lectura de Mantoux, algo así. Así es. La prueba es de tuberculina, porque se hace con la jeringa tuberculina. Algunos le llaman PPD y es porque se administra PPD, que es el derivado proteico purificado, ¿ya? Y algunos le llaman Mantoux porque se hace con la técnica de Mantoux. Aplicación intradérmica y lectura a las 48 horas. ¿Ok? Entonces a veces lo usan como sinónimo estos tres términos, pero tienen que saber que cada uno se refiere a situaciones distintas. Tuberculina porque es con jeringa tuberculina, PPD porque se administra PPD, y Mantoux, pero es la técnica de Mantoux la que utilizas para administrar el PPD con la jeringa tuberculina. ¿Ya? Y en cuanto a la lectura, se considera positiva una prueba de tuberculina cuando tengo un eritema mayor de 10 milímetros, ¿cierto? Sí, y mayor de 5 en inmunodeprimidos. No. ¿Qué he dicho yo? ¿Cuál ha sido mi pregunta? ¿Dónde estuvo la trampa? Positiva es cuando es mayor a 10 milímetros. ¿Cuál ha sido mi pregunta, Angélica María Carbonell? Si se considera positiva cuando es mayor a 10 milímetros. ¿Qué más? Hablé yo del eritema, ¿cierto? Ya. No, el eritema no se cuenta, solo se cuenta la pápula o la induración. El abón o induración. Pápula no, la pápula es la que tú haces al inicio. Ya en la lectura tú ves el abón o induración, que es como si fuera una roncha, así en términos simples, ¿ya? Ya. Bien, es eso, no eritema. Ya lean bien cuando hayan unas preguntas, porque a veces por apurado se lanzan así a responder. Lo tienen clara, pero por no leer detallitos, a veces se confunden, ¿ya? Muy bien, son las 10:30. Creo que tienen que estudiar mucho, así que los voy a dejar libres. Dime, Stephanie. Disculpe, en neumonías hay un esquema donde, por ejemplo, si el paciente es alcohólico o diabético, ¿qué microorganismo lo puede infectar? Ajá. Ahí podemos ahondar también. Claro, les he mencionado hace un rato, les he dicho que tengan en cuenta también las características del paciente para ver qué gérmenes les afectan y las características epidemiológicas, en qué casos son más frecuentes. Les he mencionado eso hace un rato. Revisen eso. Doctor, y hemoptisis también, criterios. En cuanto a hemoptisis, importante que sepan, ¿verdad? Se me estaba pasando. Es importante que sepan, tener en cuenta cómo hacer el estudio de una hemoptisis, ¿no? Cómo hacer el estudio en el sentido de qué pruebas yo le pido al paciente para ver sus pulmones. Tomografía, sí, hay que hacer tomografía. ¿Cuándo sin contraste, cuándo con contraste y cuándo angiotomografía? ¿En qué casos pedirían una tomografía de tórax con contraste? Con EPOC, neoplasias. Tiene riesgo de neoplasia, formar neoplasia.
En resumen, sobre todo cuando hay riesgo de neoplasias. ¿Ok? Y eso lo vemos generalmente en pacientes fumadores. Y por lo tanto, casi seguro que también será un paciente con EPOC. ¿Ok? En los casos que no haya riesgo, que no haya sospecha, digamos, al menos de malignidad, puedo hacer una tomografía sin contraste. ¿Ya? ¿Y en qué casos hago un tipo de tomografía con contraste especial que se llama angiotomografía? Cuando ya es amenazante o cuando hay un sangrado activo. Cuando se busca embolizar, localizar Y el los vaso. pacientes son para Así es. tratamiento de embolización. Casi siempre va a ser en un cuadro amenazante, pero no siempre. No siempre. A veces ya es cuando se estabilizó el paciente, ya no está amenazante, ya está estabilizado el paciente, pero hago la angiotem o la angiotomografía cuando voy a plantear un tratamiento según los hallazgos. ¿Ok? Y eso es porque pienso o embolizarle o hacerle una lobectomía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esos casos es mejor hacer la angiotomografía para que, según cómo me describan los vasos sanguíneos, yo ya tener la sospecha de por dónde más o menos hay que ir a embolizar o qué lóbulo es el que voy a ir a resecar. ¿Ya? Muy bien. Y pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de hemoptisis? Bronquiectasis. Bronquiectasis. Bien. Doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere con hemoptisis franca? Bueno, que no sea simplemente moquito con sangre. ¿No? Entonces, expectoración hemoptoica es aquel paciente que te dice que en su flema, en su expectoración, hay rasgos de sangre. Hemoptisis franca es el que expulsa sangre pura. Pero bueno, fue un poquito. Una cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas. Ya cuando ese volumen es mayor, hablamos de hemoptisis masiva. O sea, toda hemoptisis masiva es franca, pero no toda hemoptisis franca es masiva. ¿Ah? Muy bien. De todos modos, actualmente, más que la cantidad del sangrado, lo que preocupa, lo que más se tiene en cuenta en una emergencia es si es una hemoptisis amenazante o no. ¿Qué significa? Si al paciente lo lleva a un deterioro respiratorio, a una insuficiencia respiratoria o no. Y eso va a ser muy variable. ¿Por qué? Ya no interesa solo el volumen de la cantidad que está sangrando, porque no es lo mismo que sangre 500 mililitros un joven de 20 años, deportista, que por ahí tuvo una malformación arteriovenosa y pues a raíz de esto ha hecho una hemoptisis, ¿no? 500 mililitros en una hora, a aquel paciente de 70 años, EPOC, enfisematoso, que además pues tiene bronquiectasias y que sangra 500 mililitros. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, quizá en el primer caso no sea una hemoptisis amenazante porque el paciente puede toser y expulsa la sangre sin ningún problema. Obvio, habrá que tenerlo en el hospital y hacerle todos sus chequeos, ¿no? Porque es un sangrado masivo, pero no precisamente es amenazante. En cambio, en el abuelito de 70 años, EPOC enfisematoso, sí va a ser amenazante porque tiene menos reserva respiratoria. ¿No? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? Bien, chicos, chicas. Si no hay más comentarios, creo que por hoy terminamos la clase, que es la última. Voy a coordinar lo del aula para su examen, que sería el día miércoles, y les confirmo la hora exacta y el aula que nos hayan asignado. ¿Ya? Está bien, doctor. Ok, doctor. Muy bien. Ok, doctor. Y Fabricio, me mantengo en comunicación con ustedes para que se comuniquen ustedes con sus compañeros. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo. Muy bien, chicos. Buenas noches con todos. Descansen lo que puedan y a seguir estudiando, que ya queda poco.
Ok, doctor. Buenas noches. Ánimo, Sí, buenas buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor.